Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Dicen, bueno, no va a vivir en Los Pinos, pero va a vivir en el Palacio. Entonces la gente dice, pues Palacio, es un palacio. Sí, es un palacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa Estado de los Estados. Soy Lilia Arellano y mire usted que en esta nueva temporada hemos pensado en ir analizando también qué es lo que sucede en cada entidad, qué es lo que pasa con su sociedad, con su gente, con sus tradiciones, con sus costumbres, con su gastronomía, cómo hay mucho que se ha venido perfeccionando y muchas otras cosas que se han perdido. Hoy vamos a hablar de Los Pinos. ¿Qué le parece? Fíjese que en México, como en el resto del mundo, bueno, pues existen construcciones que se convierten al paso del tiempo en íconos, que son mencionadas repetidamente, pues inclusive por todos los eventos que se presentan en su interior, que tienen lugar, que son visitas. Y la residencia oficial de Los Pinos es en nuestro país todo un referente, con una larga historia que bien vale la pena recordar, conocer algunas veces cuando el verlo en el presente, pues nos encontramos con una casona prácticamente en ruinas, fíjese usted, con un espacio que todo refleja, menos el poderío que durante muchas décadas, se ejerció en su interior, porque el poder estaba en Los Pinos. De eso no cabe la menor duda. Déjeme platicarlo. Fíjese que en enero de 1853, el doctor don José Manuel de Pablo Martínez del Río, patriarca de una de las familias más adineradas del país, esto fue en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, él le compró parte de las tierras y aguas de la zona conocida como Molino del Rey al señor don José María Rincón Gallardo. Y por estas tierras pagó un total de 2,335 pesos y 6 reales. El nuevo propietario edificó en estos terrenos un rancho, al que denominó La Hormiga, debido a que era la más pequeña de sus propiedades. Él era inmensamente rico, la cual con el paso de los años, esta hormiga, pues fue transformándose en una residencia. En el lugar existían 2 casas, caballerizas, capilla y demás servicios ya descritos anteriormente, así como un estanque donde tenían diferentes especies de peces e inclusive de cisnes. La hormiga realmente era un espectáculo también, pero era tan bonita. Fue el general Lázaro Cárdenas, que usted sabe que es uno de los personajes que más admira el presidente López Obrador, al general Lázaro Cárdenas, de su persona, de su proyecto político, de sus logros, habla constantemente. Pero bueno, fue él, precisamente Lázaro Cárdenas, quien decidió no habitar el castillo de Chapultepec, adquirir la propiedad La Hormiga y cambiarse a esa nueva casona allá por marzo de 1935. Fue el presidente Lázaro Cárdenas del Río quien desalojó a la Asociación de Charros del Rancho La Hormiga para convertirlo en casa presidencial, pues no quiso vivir ni en el castillo de Chapultepec ni en una casa llamada la Casa del Lago. El nombre de Los Pinos lo adjudicó como una muestra de su amor a su señora esposa, a doña Amalia Solórzano, quien ella nació en Tacámbaro, Michoacán, en donde este árbol distingue al lugar. El pino es un distintivo del lugar donde nació doña Amalia. Y entonces ya la residencia construida por el general, pues llevó su nombre, la residencia Lázaro Cárdenas. Y ahí, en esa residencia, vivió Manuel Ávila Camacho,
Y Miguel Alemán Valdés, cuando llegó, decidió que esta residencia, la Lázaro Cárdenas, era muy austera, que no estaba a la altura del México moderno que Miguel Alemán concebía, quería construir. Y así fue que levantó la Casa Miguel Alemán. La construcción la inició allá por 1947. Se buscó un estilo francés e inclusive se importó un gigantesco candelabro colocado en el centro de esta casa, de la entrada. La entrada de la casa de triple altura. Y justo uno observa el candil, ¿verdad? A la entrada, y es majestuoso. Fíjese usted que las habitaciones de la familia se encontraban en la planta baja, en la planta principal, en donde también pues ubicaron los salones oficiales, y en el subterráneo colocaron salas de juegos y de fiestas. Y así pues Miguel Alemán trabajó muchísimo para lograr esta construcción, para hacerla tan moderna, para hacerla tan residencial, tan lujosa, pero no la llegó a habitar. Su sexenio terminó antes. Esta es la casa que mandó construir Miguel Alemán. Sí, cuando Miguel Alemán llega a la presidencia, ellos ya tenían el plan de renovar la casa. Para ellos siempre se les hizo pequeñita la casa que fue la de la hormiga. Entonces trataron de hacer una casa imponente, ¿no? Moderna, que impresionara a los visitantes, a los amigos y a los enemigos, internos y externos. Entonces diseñan esta casa que es enorme, tiene más de 5,000 metros cuadrados de construcción, 3 niveles, todo el tipo francés. Esa es una de las características de los alemán. Traen tapices europeos, porcelana europea, vajillas de Limoges, traen mármol de Carrara. Adornan la presidencia como una casa europea, un palacio europeo. Sí, exacto, casi nos da la idea de un palacio. Y Adolfo López Mateos, ese de plano se negó a ocupar la casona y la destinó solamente para recepciones y eventos muy especiales. Así la Casa Miguel Alemán ha sufrido un sinnúmero de cambios en su interior, porque fíjese usted que cada presidente, a partir de Gustavo Díaz Ordaz, la condicionó a su gusto, haciéndola mucho más lujosa en el sexenio, por ejemplo, de José López Portillo, quien adaptó habitaciones para su señora madre y le dio cumplimiento a todas las exigencias y los caprichos que tenía doña Carmen Romano. Otro que realizó muchos cambios fue Carlos Salinas de Gortari, quien colocó también pues grandes espacios para jugar tenis, para practicar otros deportes. Años antes creció la propiedad para dar cabida a las instalaciones de ese grupo llamado Estado Mayor Presidencial y se decidió iniciar la calzada de los presidentes para colocar en sus orillas pues las estatuas de cada uno de ellos. Ernesto Zedillo fue un presidente que no hizo grandes cambios, lo cual pues contrarrestó con las construcciones que realizó después Vicente Fox. Entre ellas, ¿se acuerda usted de las célebres Cabañitas del Amor? Y aquel inmueble para que habitaran además en estas construcciones, pues que habitaran sus hijos, los hijos de Vicente Fox, pero que también tuvieran sus propias habitaciones cuando decidían visitarlos los Briviesca, es decir, los hijos de Marta Sagún. Porque ahí, bueno, pues les faltó, estaban tus hijos, mis hijos, y no hubo los nuestros, pero lo que sí hubo fueron espacios para todos dentro de Los Pinos. Al paso del tiempo, pues la famosa propiedad denominada La Hormiga quedó eliminada, dando paso pues a una propiedad que abarca 50,000 metros cuadrados, que incluye además de la Casa Lázaro Cárdenas y de la Casa Miguel Alemán, pues quien por cierto ya le digo se esmeró en la construcción, pero pues no pudo inaugurarla, y pues su decoración interior pues solamente se quedó en su mente, ¿verdad? Esta propiedad incluye 2 albercas, están las canchas de tenis, están las cabañas del amor, están las áreas de frontón, está el gimnasio, hay un cuarto grandísimo de masajes, entre otras áreas.
Ahora, cada presidente llegaba y cambiaba todo el mobiliario, sin tomar en consideración que lo adquirido por el anterior, pues se hizo con nuestro dinero, con el dinero de nuestros impuestos. Y bueno, claro que lo lógico, aceptable sería que llegaran y pues cambiaran los colchones, ¿no? De las camas, de todas las camas, de la matrimonial, pues cómo se iban a dormir en el mismo colchón del presidente y la primera dama anterior. Pero no, estos cambiaban todo, absolutamente todo. Y déjeme decirle que todos los salones de ambas casas mostraban también en sus paredes, cuando usted caminaba, cuadros de pintores famosos. Así también estaban en exhibición, pues, los retratos de cada presidente. Felipe Calderón decidió convertirlo todos en salones, en oficinas. Margarita Zavala habló de cuando llegó a Los Pinos, señalando que además de encontrar la casa totalmente vacía, pues había perforaciones, hoyos en las paredes, y no había referencia alguna de los 50 millones de pesos que se gastó Martita Sagún en la remodelación de la casa que habitaba. Fíjese usted nada más, no hablamos de que se gastaron 2 o 3 millones, no. En el caso, por ejemplo, de José López Portillo, bueno, pues lucían pianos de cola de la señora Romano, porque pues ya ve usted que gustaba de tocar piano. Y además había un piano que era el que trasladaba a todos los lugares a donde llegaba. Nos que tocó en el caso de Cancún, por ejemplo, que fueran de visita y en el hotel, obviamente en la suite presidencial, pues todavía crecía más porque había que instalar el piano de la señora Carmen Romano de López Portillo. Además, pues llevaba su séquito de invitados, la maquillista también estaba por ahí, el ballet que la vestía, su guardia compuesta por marinos, todos ellos, oiga usted, guapísimos. Pero bueno, así se iban cumpliendo dentro de Los Pinos y fuera de Los Pinos los caprichos de los presidentes y las primeras damas. Después de Calderón, con toda esta transformación en oficinas, que se desmontaron, que nadie sabe a dónde fueron a dar las computadoras, los escritorios, las sillas, etcétera, llegó Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Y el escenario pues no cambió mucho, fue el mismo de los expresidentes. Y el de la entrega pues tampoco cambió porque no había nada, ni en la casa, ni en las mentadas oficinas. Les voy a enseñar este lugar, neta parece como que huyeron de aquí con todo. Este edificio está dentro de la residencia y es llamado Edificio Cuerpo de Guardias Presidenciales. La sensación de estar aquí adentro es muy extraña, porque como puedes ver hay varias cosas tiradas y hay lugares con cosas faltantes, pero también hay muchas cosas que dejaron. En este lugar parece como si el tiempo se hubiera detenido, o como si un sismo hubiera hecho que todas las personas que aquí trabajaban hubieran salido corriendo y hubieran dejado todo desacomodado. Angélica Rivera, mejor conocida como La Gaviota, decoró ambas casas, la Lázaro Cárdenas y la Miguel Alemán. Nos guste o no, así como en todos Los Pinos, aquí hay más de 80 años de historia. Esos son especialmente en esta casa con su escalinata, donde hoy se toman fotos quinceañeras y chambelanes, pero que en otros tiempos, antiguos y modernos, aquí estuvieron muchísimas personalidades muy importantes y de todo tipo. Vinieron presidentes, jefes de estado, reyes, reinas, princesas y príncipes, artistas, cantantes, deportistas. Imposible enumerar a todos los que por aquí pasaron. El presidente Adolfo López Mateos recibió aquí a John F. Kennedy y su esposa Jacqueline Onassis. Jim Morrison, el vocalista de la mítica banda The Doors, estuvo aquí con el presidente Díaz Ordaz. Dicen que el presidente bajó en pijama a acabar con la tremenda fiesta que Morrison tenía en uno de sus salones. Este presidente recibió aquí tremenda cachetada de Irma Serrano, que salieron volando los lentes, según ella narra en su libro. José López Portillo recibió al Papa Juan Pablo II en su primera visita a México. Miguel de la Madrid recibía al líder obrero Fidel Velázquez. Carlos Salinas de Gortari estuvo aquí con el comandante Fidel Castro.
con el rey del pop Michael Jackson, a quien conocieron también sus hijos, con el cantante Luis Miguel, con la diva de México María Félix, con varios escritores e intelectuales en una sola ocasión, con el activista y político de Sudáfrica Nelson Mandela, por supuesto con la líder sindicalista Elba Ester Gordillo, y hasta el actual presidente de la República fue recibido aquí por Salinas de Gortari, acompañado del hoy canciller. Y bueno, déjeme decirle que aunque las cenas y las recepciones de distintos mandatarios nunca se acercaron a la fastuosidad y al lujo con las que Carlos Salinas de Gortari las realizaba, inclusive en los tiempos del llamado durante muchos años el innombrable allá en Los Pinos, fue considerado entonces como una edificación superior a la Casa Blanca. Es decir, Los Pinos era superior a esa Casa Blanca decorada por Jacqueline Kennedy. Había muchísimo más lujo. Y le digo, Enrique Peña Nieto, pues la gaviota ahí supervisaba que las recepciones de los personajes de otros mandatarios, las cenas, los eventos, etcétera, fueran lujosos. Pero quien rompió récords en atenciones y en lujos fue don Carlos Salinas de Gortari. Historias y referencias sobre los cambios realizados, las decoraciones, la existencia del interior de esta casa en la cual, pues en el sótano, Felipe Calderón quitó eso de salones de fiestas y decidió construir un búnker para la protección de los presidentes y los principales habitantes de Los Pinos. Fue considerado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues como un exceso todo esto que existía en Los Pinos. Y ese sótano al que me refiero, donde le digo a usted que están los búnkers, también estaban los cuartos de servicio. Pues puede usted creer que los cuartos de servicio también estaban vacíos, que no dejaron un solo colchón. Y bueno, en el búnker se quedaron las sillas y la mesa porque estaban atornilladas, porque de otra manera hubiesen desaparecido, como desaparecieron los micrófonos y los radios y todo aquello que iba conectado en esa gran mesa. En Los Pinos había pues amplias oficinas de prensa y se encontraban también pues áreas de trabajo, no solamente de quienes conformaban el equipo cercano del mandatario en turno, sino de quienes podrían pues darle informes de todo lo que iba aconteciendo en cada una de las dependencias del gabinete. Llegaron a ser hasta 4 las áreas de juntas de trabajo que existían para discutir asuntos que se registraban a diario en la agenda presidencial, en una agenda presidencial que era pública. Enrique Peña Nieto terminó su sexenio, ¿verdad? Y pues la casa Lázaro Cárdenas se convirtió en una ruina. Y la residencia Miguel Alemán, en la residencia Miguel Alemán, los salones lucen totalmente vacíos. Hay un gran comedor con una vitrina que ocupa toda una pared y que mide esa vitrina aproximadamente 7 metros. Y va usted a creer que no luce un solo presente de los cientos entregados por los diferentes mandatarios del mundo, quienes se presentaban con un regalo al gobierno de México, no al presidente en turno. Bueno, pues toda esta vitrina nos lleva a preguntar, ¿y dónde están? ¿Dónde está un sable que entregó el primer ministro japonés? ¿Dónde están las esculturas que regalaron al pueblo de México? Las artesanías del mundo que también se entregaron. Esa vitrina está totalmente vacía. Bueno, no luce ni siquiera una figurita de esas que venden en el mercado, en el tianguis, que son imitaciones de porcelana. No tiene absolutamente nada, nada. También debo decirle que no dejaron una sola de las muchas vajillas que se tenían ahí para el uso diario y para el uso de eventos especiales, como para las cenas oficiales. No, toda esta vajilla, la que era le repito, de uso diario, desapareció. Y luego había otras vajillas que eran para cuando se tenían este tipo de recepciones y que tenían el escudo nacional impreso en la parte baja de los platos.
Nada, absolutamente nada. Tampoco existe, bueno, un tenedor, una cuchara, un cuchillo, los utensilios de cocina, todo, absolutamente todo lo vaciaron. De acuerdo a versiones oficiales de funcionarios de la Presidencia de la República, está desaparecido el acervo histórico y de arte que se encontraba en Los Pinos desde hace años. De acuerdo a lo que explicaron, únicamente sobrevivió un cuadro de Siqueiros de Venustiano Carranza, que es el que se encuentra en una de las salas principales de Los Pinos. Hay que aclarar que no hay una investigación como si se tratara de una denuncia en donde están autoridades investigando la desaparición de este acervo ni de este mobiliario. Simplemente la Secretaría de la Función Pública está en un proceso de indagatoria, ya que tampoco hay un boceto oficial de cuántos cuadros, cuántos objetos había en Los Pinos, por lo que se está haciendo una indagatoria para saber exactamente qué es lo que falta. Sabemos que colchones, almohadas y hasta cucharas que datan del Porfiriato desaparecieron de Los Pinos. Comentan que incluso en los recorridos que realizaron en el proceso de transición en este trabajo previo a la apertura de Los Pinos, pues había varios cuadros, muebles y objetos que simplemente desaparecieron. Detallaron que exactamente así como se están mostrando Los Pinos es como lo recibieron, por lo que pues ya se está haciendo esta investigación para saber exactamente en dónde quedó todo esto que desapareció una vez que el expresidente Enrique Peña Nieto y su familia desocuparon la residencia oficial. Hay un salón en donde lucen las fotografías de quienes han ocupado las oficinas de prensa de la presidencia. Pero no así existe ya el Salón de los Presidentes. Está la calzada de los presidentes. Es obvio decir que no hay un solo cuadro, no hay una sola pintura. Pero lo impactante es que ese candil que luce en el centro de la entrada principal es chafa. Ya no es el francés, está detenido por cables pelones notoriamente expuestos. Y la pregunta es, ¿quién se lo llevó? ¿Quién se ha llevado y vaciado toda esta casa? Se dijo que parte de las obras de arte y de las cosas de valor que se encontraban en ambas casas, bueno, más en la Miguel Alemán, fueron trasladadas a una bodega. También hablaron de la creación de un museo y se incluyó la posibilidad de entregárselas al Instituto Chucho el Roto, a ese instituto que hace subastas, ¿verdad?, en donde muestran cómo le hacen para robarle al pueblo lo robado. Esta casa, les repito, está vacía, ¿no? Cuando se abrieron las puertas de Los Pinos para que el pueblo de México, el buen pueblo, se enterara de todo ese lujo, ¿verdad?, nos encontramos en el recorrido, ¿verdad?, en el caso de la casona Miguel Alemán, cuyo lujo ya, pues nada más eran los vestidores, pero pues vacíos obviamente. Y el encargado de narrar la parte de habitaciones no cesaba de repetir que a esa área eran oficinas en los tiempos de Felipe Calderón y que Peña Nieto las convirtió en habitaciones para su matrimonio, para los hijos de la Gaviota y para los hijos de Peña Nieto. Y como los muebles, ellos los compraron, ellos los escogieron, eran de su propiedad, se los llevó. Oiga, pues yo no pude evitar decirle, señor, está usted mal informado. Ellos podrían haberlos escogido como los escogieron los expresidentes, pero no eran suyos. Eran de todos nosotros. Los compraron con nuestros impuestos. No los compraron con su salario. No sacaron un peso de su bolsa. No, fueron a escoger los muebles a las mejores mueblerías de este país, a las más caras, pero también recurrieron a los muebles del extranjero. Y oiga, lo del candil sí, verdaderamente no tiene vergüenza. ¿Cómo mandaron a hacer esa gran imitación? Y usted voltea, ¿verdad?, y ve cómo lo tienen agarrado de cables pelones. Bueno, pues hoy Los Pinos ni es museo, ni siquiera representa un pasado en el cual
pudieran mostrarse obras de arte y todas las donaciones hechas por quienes los visitaron, por quienes visitaron este lugar, y se encuentra vacío y ya se le ve como ruina. Ahora en el terreno político, hasta el lugar, pues llegaron miles de manifestaciones. Eran cientos de manifestantes y si bien en los últimos años en algunas ocasiones cercaron la zona, nunca se instalaron vallas metálicas, ni se impidió el tránsito por la avenida Parque Lira, que es sobre la que se encuentra. Estas son las visiones de lujo de Los Pinos, ¿verdad? Y de la sobriedad que me imagino existe en un palacio. Solamente habría que ver si la austeridad llegó a la parte residencial de esta construcción, de la de Palacio Nacional, surgida, pues, hace ya muchos años. En esta construcción llevada a cabo, pues, por quienes deben venir a pedirle una disculpa a México, ¿verdad? En fin, Los Pinos, los célebres pinos. Les repito, en ruinas, toda el área que era del Estado Mayor Presidencial, pues los vidrios ennegrecidos por mugre, las paredes se están cayendo por el salitre, en fin, toda esta área completamente desperdiciada. Y qué bien que no llegaron algunos con una fuerza pues inconcebible, irracional y que va en contra de todo el pasado gubernamental de nuestro país, y a punta de hachazos tiraron las estatuas que están en la calzada de los presidentes. Porque algunas, mire usted, que las hicieron exactas, y es caminar ese pedazo, es el que tiene pues el pasto más o menos vivo, porque en esta ciudad árboles, pasto, el agüehuete, y dentro de poco los propios habitantes seguiremos muertos de sed. Gracias, muchas gracias, y en cuanto pueda, si es que viene a la Ciudad de México, dése una vueltecita por Los Pinoles y después vaya a Palacio Nacional y establezcamos algunas diferencias. ¿Le parece? Gracias y hasta el próximo Estado de los Estados. Estado de los Estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin.